Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de historia de primero de la ESO. Chicos y chicas, hoy vamos a hablar de los pueblos prerromanos. Y os lanzo una pregunta. ¿Qué entendemos por pueblos prerromanos? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Muy bien, muy bien. Claro, efectivamente, como bien sabéis, hace referencia a aquellos pueblos que fueron conquistados después por el Imperio Romano, la República o el Imperio Romano, según de qué pueblo romano estemos hablando. Si nos centramos en la península ibérica, tenemos a varios pueblos prerromanos. Tenemos a los iberos o íberos, ambos términos son correctos, a los celtas, a los fenicios, cartagineses, griegos y la misteriosa cultura tartésica, tartesos. Pues muy bien, antes de nada vamos a poner un pequeño contexto de la península ibérica, porque uno dirá, ¿y estos pueblos cómo llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Qué había antes? Pues bien, la península ibérica, pensad que estamos en torno al año 1000 antes de Cristo, 800 antes de Cristo. Estamos en la llamada Edad del Hierro. ¿Os acordáis cuando vimos el tema del Neolítico, de la prehistoria, que al final del Neolítico tenemos la Edad del Hierro, última etapa de la Edad de los metales? Pues bien, la Edad del Hierro se extendió por Europa, no a la vez en todos los lugares, pero la península ibérica lo podemos situar en torno al 1200 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, hasta el siglo octavo aproximadamente. Hay que tener en cuenta que para datar estos acontecimientos tan antiguos se hace mediante la arqueología, ya que no tenemos ninguna constatación, ningún escrito de esa época, ya que desconocían la escritura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre nos vamos a fiar de excavaciones, de yacimientos arqueológicos, como por ejemplo puedan ser instrumentos de caza, de utensilios de ganadería, cerámica, por ejemplo, utilizado para comer o también para transporte, etcétera. Así, la península ibérica se vio en torno al año 1000 aproximadamente, 1100, hasta el siglo sexto, séptimo aproximadamente, invadida por varias oleadas de pueblos indoeuropeos que entraron en la península ibérica a través de los Pirineos. Y preguntaréis, ¿qué es indoeuropeo? Pues como su nombre indica, Indo de India, europeo de Europa. Son una serie de lenguas y también una sociedad que se extendió por todo Oriente Medio, Oriente Próximo y Europa, ¿no? Que tenían unas características similares. Por ejemplo, la llamada cultura de los campos de urnas. Pero bueno, esto simplemente buscarlo si tenéis curiosidad en internet, tienen un tipo de arte peculiar, pero nos vamos a centrar sobre todo en los pueblos, ¿de acuerdo? Prerromanos. Por tanto, los pueblos prerromanos en la península ibérica son el- la evolución de estos pueblos indoeuropeos que llegan a la península ibérica en torno al siglo 11 antes de Cristo hasta el siglo 6 7 8 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y esta población local que va evolucionando, este sustrato indígena, esta población autóctona local, va a ir entrando en contacto con una serie de pueblos colonizadores, de pueblos que llegan externos. Mirad, este tema puede resultar un poco lioso porque hay muchísimos pueblos, fenicios, cartagineses, celtas, íberos.
Tenéis que tener en cuenta una cosa, la península ibérica, como hemos comentado, empieza a recibir un flujo de personas de fuera. Esta población, ¿vale? Trae su propia cultura, su lengua hablada, su ganadería sobre todo, su agricultura, su producción manufacturera, su cerámica, etcétera, sus tradiciones, su cultura. Esa sociedad va a ir avanzando y según su disposición en la península, vamos a ir reconociendo diferentes pueblos como son los celtas por una parte, que van a residir en la vertiente cantábrica del norte de España, y los íberos que van a localizarse en la costa mediterránea. En la zona interior, tanto lo que sería Castilla-La Mancha como Castilla-Madrid y Castilla y León, exceptúan los pueblos celtíberos, que es una mezcla entre celtas e íberos. A su vez, los pueblos celtas existen una serie de pequeñas culturas como son los astures, los cántabros, los vascones. De ahí tenéis topónimos, nombres como Asturias, Cantabria, País Vasco, ¿no? El pueblo de los vascones, que luego pactarían con Roma, mucho más adelante, para someter al guerrero e irreductible pueblo de los cántabros. Pero eso ya es otra historia y eso es más tarde. Los celtas, por tanto, esa evolución de los pueblos indoeuropeos que llegaron a la península ibérica, recordad, en torno al año 1000, más o menos, van conformando un grupo en el norte de la península ibérica, los iberos en el Mediterráneo, y en el centro de la península los celtíberos, que a su vez están los pueblos pelendones, los arébacos, los lusitanos, etcétera. La cultura también de los berracos, con el famoso toro de Guisando, del que después os voy a hablar. Y los íberos también tienen a su vez diferentes subgrupos, que no tenéis que conocerlos. Solo uno por su importancia. Están los lacetanos, layetanos, sausetones, contestanos. ¡Oh! ¡Oh, maestro, me aburro! Son muchos nombres, no puedo más, mi cabeza va a explotar. Lo sé, es un poco complejo. Mastienos, los turdetanos, que sí son un pueblo muy importante, el único pueblo que sí quiero que recordéis, porque los pueblos turdetanos, que forman parte de los iberos, es un pueblo que habitó en el valle del Guadalquivir, en torno a Sevilla. Pensad que Cádiz, lo que hoy es la depresión del Guadalquivir y las marismas no existía en la época, era océano, es muy reciente esa zona. Los turdetanos en torno a Sevilla y Córdoba eran un pueblo muy avanzado, muy avanzado. Conocían la escritura, tenían leyes. Era un pueblo del que después habló el famoso Estrabón, el famoso geógrafo historiador griego, ya en época del Imperio Romano, con un pueblo muy desarrollado. Pero bueno, no os quiero crear una confusión, simplemente ahora mismo lo que quiero que sepáis como introducción es que, repasando la península ibérica, está formada por un grupo de población local, autóctona, que procede de esa evolución de los pueblos de lenguas indoeuropeas, muy en el pasado, en la edad del hierro, en la edad de los metales. A su vez, la península ibérica va recibiendo sucesivas entradas de flujo de población por tierra y por mar. Tenemos los celtas en el norte de España, Mediterráneo y los íberos, y en el centro los celtíberos. Bueno, esta parte sería la introducción al tema, la primera parte. Para no liaros más, vamos a dejarlo aquí, primer apartado. Después vamos a hablar de los pueblos celtas.